Nos acompaña ya el abogado César Coronel, él es especialista en defensa de deudores de Ecuador, justamente un organismo que él creó para este tipo de situaciones que se presentan, deudas que a veces no se pueden pagar, que no se pueden cobrar, pero en fin, vamos con una temática muy importante. Gracias por estar aquí, abogado César Coronel. ¿Qué tal, Jorge? Carlita, gracias por la invitación. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio City. Gracias por la invitación y también a quienes siguen esta entrevista a través de las redes sociales. Solo una aclaración. Yo no creé Defensa de Deudores. Defensa de Deudores es un estudio jurídico chileno que tiene más de 25 años en ese país. Usted acá está un sencillo obrero que hace 3 años y medio he tenido el honor de liderar este proyecto en el acá Ecuador, la agencia, y en Quito y Guayaquil. La agencia. Somos una sucursal de Defensa de Deudores en Ecuador. Abogado, un tema muy importante. Hace el año pasado usted estuvo aquí justamente en esta cabina y hablábamos sobre cómo sobrellevar las deudas de diciembre, que Navidad, que fin de año, los regalos y tantas compras. Sí, ¿cómo la vamos a llevar? Hay algunos que siguen pagando todavía esas deudas, pero ya se viene otra deuda, la deuda de los colegios, las escuelas, la matrícula, los cuadernos, los útiles, los uniformes, la pensión, en fin. ¿Cómo van a ser los padres de familia cuando todavía no salen del primer bache? Bueno, los ecuatorianos estamos sobreendeudados y a pesar de que la situación económica en el país se percibe que mejora, también es cierto que hay mucha gente que durante mucho tiempo estuvo sin empleo, durante mucho tiempo sus ingresos se vieron reducidos y esto ha generado que al menos 3 de cada 10 personas en el Ecuador con una calificación en el buró de crédito mala o pésima evidencia una situación de sobreendeudamiento. Ahora bien, esta situación de sobreendeudamiento se puede ver agravada cuando en el mes de diciembre muchas personas realizaron compras sin la debida planificación o habiéndolas planificado luego evitaron o olvidaron mapearlas de tal manera que como usted compró en diciembre para pagar desde abril y no paga enero, febrero y marzo, resulta que llega el mes de abril y le sorprende la primera cuota y también le sorprende el regreso a clases, que es una ocasión de consumo bastante alta, que implica para muchas familias ecuatorianas también un egreso importante de dinero, pero por otro lado también es importante tener en cuenta que son muchas las personas que afirman que el décimo que hemos cobrado ahora en el mes de marzo no alcanza para cubrir la totalidad de los gastos del regreso a clases, es decir, útiles escolares, matrículas, uniformes, pensiones, transporte y una serie de egresos que se dan por esta época. Ahora, ese rubro del décimo lo quieren estirar así, pero como chicle para ver si cubrimos, pero como usted dice, no se va a poder cubrir. Y primero tenemos la deuda escolar colegial y 2, la deuda que arrastramos desde el mes de diciembre por usted hacer ese tipo de negociación de pague en abril y se lleva el electrodoméstico, el enser que usted adquirió o el carro o qué sé yo. Pero ¿cómo van a hacer los padres ahora si tienen un rebote por acá de más de $500 en gastos? Y aparte de eso se suma dependiendo de cuántos hijos tienes en la casa. No, y además mucha gente como consecuencia de esta falta de planificación hoy ya tiene demandas por deudas. Pero volviendo al tema de lo que me pregunta Jorge, qué importante es para las familias ecuatorianas primero pasar a limpio sus cuentas. Porque solamente pasando a limpio las cuentas podemos saber cuánto realmente ganamos, cuánto estamos gastando para además saber dónde debemos ajustar y cuáles son las deudas anteriores que ya hemos adquirido. Esto me va a permitir recién ahí conocer cuál es mi verdadera capacidad de pago y mi verdadera capacidad de nuevo endeudamiento. ¿Cuánto debo aquí? ¿Cuánto debo allá? Correcto, y cuánto es lo que estoy realmente ganando y lo que ya estoy gastando. Ahora bien, luego de que tengo clara cuál es mi película, cuál es mi situación económica, paso a la segunda etapa, elaborar una lista de aquellas cosas que realmente necesito comprar. ¿Y por qué digo realmente? Porque resulta que a muchos de nuestros, conocidos les ha pasado que a los padres de familia les piden por ejemplo, una resma de hojas que nunca se utilizó el año anterior y todavía está ahí. Entonces, qué importante es, antes de elaborar la lista y peor aún de salir a comprar, es necesario que usted revise qué es lo que tiene en la casa. Es decir, cuántos cuadernos sobraron del año pasado, plumas, lápices, carpetas, colores, etc. Y hasta libros. Hasta libros.
e incluso recuperar aquella bonita costumbre que teníamos en nuestras épocas de heredar de un hermano a otro, claro, los útiles escolares. Sí. Yo como hermano mayor tenía la absoluta responsabilidad de no poner ni una raya en el libro porque yo sabía que ese libro luego lo iba a heredar mi hermano menor. Entonces, evidentemente, esa costumbre debería recuperarse. Entonces, luego de que tengo claridad sobre lo que me falta, recién ahí pasar a limpio mi lista de útiles y empezar a cotizar. La ventaja que hoy tenemos de la tecnología nos permite cotizar en varios establecimientos sin tener que salir de casa, incluso hoy a través del internet. Pero digamos que usted puede salir de la casa y cotizar en varios establecimientos para determinar dos cosas. Uno, precio. Claro, el precio es importante. Ojalá lo más barato. Y dos, la forma de pago. Porque puede ser que esta resma de hojas cueste exactamente lo mismo acá que acá. Pero este local me da 3 meses sin intereses y el de acá no me da 3 meses sin intereses, sino 3 meses con intereses. Por lo tanto, la forma de pago que voy a elegir también es importante, donde debemos priorizar, ojalá, el pago de contado, y lo que no podemos pagar de contado, utilizar el diferido, pero ojalá sin intereses. Porque si yo sé que esto que estoy comprando no lo voy a poder pagar con mi dinero al contado, voy a utilizar la tarjeta de crédito, pero tampoco lo voy a poder pagar al final del mes, es mejor optar por el diferido. ¿Por qué? Porque si no, luego caemos en la tentación de pagar solo el mínimo. Abogado, y en ese sentido que no se pongan exquisitos los colegios y las escuelas. Y usted, Carlita, le va a tocar eso. Sí, bueno, realmente yo solamente soy mamá de uno, pero me le saco el sombrero a aquellos que son de 3 y tienen 4. Ya pasé eso, ya, gracias. Y aunque estés igual, por ejemplo, en colegio, al fin, dice, después de tantos años, hay personas que aunque estén en colegios públicos, igual tú gastas en cada niño, entonces sí se suma. ¿Qué pasa con el tema de las tarjetas de crédito? Y le preguntaba esto porque la vez pasada también lo conversamos. Estoy sobreendeudada con las tarjetas, tengo poco efectivo, ¿qué puedo hacer? Hablamos del no refinanciar, por ejemplo, tratar de pagar lo que más podamos la tarjeta, o tal vez ver cuántas tarjetas tengo. ¿Cómo podríamos ahí aplicar el tema de la recomendación suya? Porque yo creo que falta mucho por las familias en esto de que puedan tener... proyectarse y planificarse, sobre todo económicamente, es bastante difícil. Yo creo que hay que enseñarles a nuestros niños mucho eso. Claro que sí, ya que hablamos de educación, qué importante es desde el primer momento, desde la primera infancia, nuestros hijos aprendan el valor del dinero, claro, la importancia del ahorro y lo que cuesta ganarse cada dólar. Pero por otro lado también es verdad que Ecuador es el tercer país con mayor cantidad de tarjetavientes de Latinoamérica, y en promedio se habla de que un ecuatoriano puede tener 5 tarjetas de crédito, de tal manera que eso, si lo sumamos a que según la CAF el 63% de la gente no tiene educación financiera, por cierto, la cifra de las tarjetas de crédito del Banco Mundial, esto es una mezcla explosiva que puede derivar en sobreendeudamiento. Y cuando una persona no tiene cómo pagar, porque ojo, y la pregunta de Carla la enlazo con algo de la coyuntura, muchas personas les toca pagar la primera cuota de las compras de diciembre y se ven complicados porque dicen, o pago la refrigeradora de diciembre o pago los útiles escolares de mi hijo. ¿Qué hago? Entonces muchas personas se ven tentadas a optar por ese famoso refinanciamiento, que siempre es una mala decisión. ¿Por qué es una mala decisión el refinanciamiento? Y lo voy a mencionar desde dos aspectos, desde el aspecto económico, financiero, y desde el aspecto jurídico. En el ámbito financiero, cuando usted refinancia una deuda, por ejemplo, usted debe $10,000, como no ha podido pagar y esto ya le ha sumado $4,000 más a la deuda, resulta que el acreedor te dice, yo te ayudo. Cuando el acreedor te dice yo te ayudo, ya de por sí debes tener una red flag, como dicen ahora los jóvenes. Te va a alargar el tema y más impuestos. Claro, porque no, además que esos $4,000 de intereses te los van a capitalizar y de 10,000 tu nueva deuda es 14 y a esos 14 le vuelven a aplicar intereses y resulta que a pesar de que en el Ecuador el anatocismo, que es el cobro de intereses sobre intereses, está prohibido, cuando realizas esta operación, que además es totalmente legal, ¿por qué? Porque tú estás aceptando como deudor que ya tu capital no es 10 sino 14 y a partir de ese nuevo capital le van a cobrar nuevamente los intereses. Entonces, a nivel financiero vas a terminar pagando mucho más. Y a nivel jurídico, una deuda ordinaria como la de la tarjeta de crédito, es decir, que si me demandan tienen que citarme, no me pueden dictar medidas cautelares, tengo 30 días para contestar, conteste o no conteste, voy a una audiencia, en esa audiencia yo puedo apelar, etcétera.
se convierte esta deuda, el refinanciar, en una deuda ejecutiva. ¿Qué significa esto? Que con la sola presentación de la demanda, incluso antes de citarme, pueden dictarme medidas cautelares como por ejemplo el embargo de mi vehículo. Además, si en 15 días no contesto la demanda, me dictan sentencia, esa sentencia es inapelable y pierdo el derecho a defenderme. Por lo tanto, es importante que comprendamos la gravedad y lo no conveniente del refinanciamiento como primera alternativa, que es lo que siempre nos dicen que hagamos al momento en que no podemos pagar la primera cuota. Ahora, ahí hay una situación, abogado. El tarjetaviente, ¿cómo puede controlar? Bueno, controla sus gastos, ¿verdad? Pero ¿cómo puede controlar justamente lo que usted indica? Cuando tiene un cupo y ese cupo se le venció, ¿puede el tarjetaviente llamar y decir, sabes qué, no me le ven el cupo, déjamelo ahí cerrado? Bueno, el tema de los extracupos es algo que incluso en algunos casos funciona de forma automática. Es decir, no lo pides, ya simplemente lo tienes. Claro. Y resulta que tú creías que ya la tarjeta no te iba a funcionar, la pasas y sigue funcionando. Exacto. Entonces, digamos, es un poquito ahí complicado. Ahora, también es cierto que tú puedes solicitar a la tarjeta de crédito límites en las adicionales. Es decir, le doy una adicional a Carlita y solo puede gastar hasta $500. Y no, pero Carlita se gasta como 1,000. Pues. No, pues Carlita es otra historia, pues no. Pero digamos, es importante que sepamos que estos límites se pueden poner pero en tarjetas adicionales. En la principal, en teoría, tú tienes amplias facultades para la utilización de ese plástico. Lo importante por eso entonces es el autocontrol. Poder empezar sabiéndonos, porque mira, Jorge, algo que nos dice mucha gente es, hay que saber arroparse hasta donde nos da la sábana. Exactamente. Ya, pero un ratito, pues, ¿mi sábana de qué tamaño es? De una plaza, de 2 plazas, de 3 plazas, de 4 plazas. Entonces, exacto. Pero para poder determinar hasta dónde me da la sábana, tengo que pasar a limpio mis cuentas para poder realmente saber cuál es mi realidad económica, cuánto es lo que ya gasto, cuánto es lo que ya debo, y a partir de eso comprender mi verdadera capacidad de pago y de nuevo endeudamiento. En el tema entonces de los útiles, es preferible hacer con lo poco que tengo en efectivo e ir viendo, bueno, esto es prioridad. Y hay muchos colegios que sí son flexibles ahora, que te dicen poco a poco, bueno, vaya trayendo, mamita, los cuadernos, vaya. Y también lo que usted decía de reciclar lo que tenemos también en casa, que muchas veces decimos, compré 1 o 2 cuadernos más el año pasado. Bueno, pues me puede servir. O a veces que no se utilizan casi en los colegios. Y a veces hasta el uniforme. Así es. También uniforme, claro. Por eso le mencionaba. Entonces sí es bueno esto de reciclar, que sería una de las recomendaciones. Porque ayudas al medio ambiente, ayudas al bolsillo de las familias, claro. Y además generas también en los niños esa pulcritud de cuidar las cosas, esa conciencia de cuidar las cosas y del valor del dinero. Porque también es verdad que mucha gente dice es que hay que enseñarle a los niños educación financiera en los colegios. Sí, pero más importante es en el hogar. ¿Por qué? Porque desde allí se empieza. Porque desde ahí se empieza y los 5 primeros años de los niños es cuando adquieren todos los criterios básicos para el resto de su vida. Entonces, qué importante es que desde pequeños sepan lo que cuesta que Jorge Rendón todas las mañanas madrugue a las 5 de la mañana para poder estar aquí, que Carlita Santana madrugue, haya venido desde Maná, o sea, tanto que cuesta ganarse $1. Que nuestros hijos lo sepan, el esfuerzo que esto significa, para luego también comprender la necesidad de ahorrar. Ok, hoy lamentablemente se la da muy fácil, el niño quiere el último teléfono, está bien, el papá se endeuda, ve de dónde saca para poderle dar. No, a ver, ¿quieres el último teléfono? Está bien, pero primero comprende la realidad económica de esta familia y segundo, ahorra. Tú lo puedes lograr. Incentivar a nuestros hijos a que tengan metas, ahorro, etcétera, para que así puedan ir cumpliendo sus objetivos. Eso les va a ayudar muchísimo para la vida. Y por último le compras uno medio y medio turrito también, ¿no? Claro que... Exactamente, ¿hasta dónde te da la sábana? ¿Hasta dónde nos da la sábana? Claro, pero muchas veces el niño pide el teléfono que cuesta 3 sueldos porque él no sabe cuánto gana tu papá. Nosotros, todo nos ha pasado, cuando tuvimos 5 o 6 años veíamos a nuestros padres como Superman. Claro. Entonces mi papá puede todo. Y no, a veces resulta que el papá, para poderlo todo, termina sobreendeudándose y ahí se generan muchos de los problemas que hoy causan demandas por deudas en el Ecuador. Abogado, ¿usted cree que esa cultura, que bueno, que la teníamos nosotros cuando éramos niños de nuestra época, se mantiene todavía aquí en el país? Esa tradición de cuídalo, preserva, por favor, que tu hermano lo va a utilizar después.
¿Se mantendrá? No, Yo creo definitivamente se ha perdido. Hoy vivimos, perdido, ¿no? como decía el Santo Padre, el Papa Francisco, tendremos una suerte de mundo de descarte, ¿no? Donde todo se descarta, donde todo es de un solo uso. Y no debería ser así. Primero por un tema económico, ¿no? Tratar de que las cosas duren más, pero también por un tema hasta de cuidado de la casa común, del medio ambiente, de tal manera que así podamos también contribuir en ese sentido al reciclaje, a la reutilización y a la optimización de los recursos. Y sabe una cosa también, que bueno, en cierto modo también se pierde. ¿Por qué? Yo que vengo observando las tareas de mis hijos, al menos cuando estaban en el colegio, ahora ya te hacen los libros para que tú escribas. Entonces ya no le va a servir al otro porque ya están escritos, ya están resueltos con respuestas, ¿verdad? Y eso está cambiando, ojo con eso está cambiando. El libro que le podía servir a tu hermano, ahora ya resulta que no lo puedo utilizar porque ese libro ahora tienes que hacer anotaciones y poner resultados. Bueno, eso lo he visto, pero Sí, ¿sabes yo lo he visto, al que menos también con he el visto último libros que están llenos de códigos QR. Ajá. Resuelve esta ecuación, código QR, y se pasa directamente a la computadora o al teléfono o a la tablet, porque también hay mucho de la tecnología que ayuda en ese sentido. Porque recordemos que también tenemos una generación que está mucho más, digamos, colgada a una pantalla que a un libro o a un papel como en nuestra época, ¿no? Claro. Entonces, eso también va cambiando. Pero lo importante y lo de fondo es que nuestros hijos comprendan el valor del dinero, la necesidad del ahorro. Total. Y por De supuesto cada que cosa. este regreso a clases no se convierta en una ocasión de sobreendeudamiento para las familias ecuatorianas. De tremendo dolor de cabeza. Y le falta algo, y abogado, se vienen las clases, pero ya mismo nos vamos de feriado. Nos vamos de fanesca, nos vamos de cangrejo y otras cosas más, y va a tener que gastar, porque se tiene usted que ir a la playa o por aquí o por allá, ¿o no? Claro, pero es que incluso las más se genera el vacaciones problema. deben responder a una planificación. Incluso las vacaciones deben responder a una planificación. A ver, yo ya desde enero sé que en el feriado de Semana Santa me voy a ir a Manta a disfrutar del rico ceviche que me recomendó Carlita. Entonces tengo que ahorrar de tal manera que yo ya sé cuánto voy a gastar y poder de alguna manera jugar dentro de esa cancha, no salirme de esa cancha de lo que he planificado. Eso me va a permitir, ay, abogado, pero qué aburrido, ¿quién planifica las vacaciones? Bueno, eso nos va a permitir evitar problemas a futuro y evitar el sobreendeudamiento, porque muchos de los casos que llegan a mi oficina de personas que ya tienen demandas por deudas, muchas veces empezaron por pequeñas e inocentes gastos que luego se fueron complicando. Bueno, y la situación hay que medirla, como usted dice, planificar y ponerle tiempos y todo y espacio, porque de pronto en este feriado te vas a gastar, qué sé yo, $500 y te sirven justamente para los escolares, los útiles, y de pronto deudas. Mejor no salga y quédese en su casa comiendo fanesca y hágalo usted. Yo le pregunto algo, usted que nos está escuchando, mi querido amigo o amiga, ¿podrá solventar sus deudas? Cualquier cosa, aquí está el abogado César Coronel. Solo para finalizar, que me quedé con una duda. ¿Cuál es su recomendación en máximas tarjetas que debería tener la persona? Según el sueldo también, me imagino, ¿no? Yo no creo que tanto depende del sueldo, sino que depende del uso. Es decir, hay personas que dicen, yo tengo esta tarjeta de crédito que utilizo para hacer compras, pero que al final del mes cubro la totalidad del consumo. Y está bien. ¿Por qué lo haces? Porque con esta tarjeta gano millas en buena hora. Pero tengo una tarjeta también que en cambio tiene un cupo de, no sé, $10,000, que no la utilizo, la tengo guardada en un cajón ante una emergencia médica, porque tú sabes que si no tienes IES, no tienes seguro, la gente en cualquier clínica privada no te van a aceptar sin una tarjeta de crédito. Entonces, eso está bien, pero ya depende de cada situación particular, de lo que cada familia ha decidido hacer. Por ejemplo, yo soy de esos que tengo una tarjeta para los consumos del día a día, que pago a final de mes la totalidad del consumo, y una tarjeta libre por si acaso alguna emergencia, ¿no? Y así hay familias que lo hacen, pero en cambio hay personas que tienen 5 tarjetas y las 5 ya con el sobrecupo. Ahí es donde está mal la situación. Ahí es donde está mal la cosa. Entonces, no podemos aceptar tarjetas de crédito o préstamos que no podemos pagar, o peor aún, que ni siquiera necesitamos, porque eso es parte del problema del sobreendeudamiento que hoy nos genera preocupación. Muy bien, clarísima la película, 7 de la mañana con 26 minutos, gracias al abogado César Coronel, nos extendimos buen tiempo, pero es que es interesante este tema, y vayan anotando, espero que hayan anotado, o por lo menos si quieren
ver la transmisión, pueden ir a YouTube y ahí van nuevamente para ver, a ver, esto se dijo, esto lo voy a aplicar sí o no. Gracias, abogado, por haber Y nada más invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, @defensadeudores.gc y @abogado César Coronel. Todos los días tenemos consejos muy útiles para compartir con la comunidad. Bueno. Gracias. Gracias. Vamos a la abogado. pausa, don Luis, y ya volvemos con más.